Shalom, shalom. Seguimos viendo aquí las leyes de Shabbat y vamos a empezar. Reposo de los animales. Todo Yehudí está obligado a que sus animales no laboren en Shabbat. Por ello, si renta su animal al gentil, deberá condicionar que se lo devuelva el viernes. Cabe mencionar que aunque haya entregado su animal al gentil desde el domingo y le cobre por todos los días de la semana juntos y no le cobrará por Shabbat de manera independiente, de todos modos no se permite que continúe en manos del gentil en Shabbat, ya que de cualquier manera sigue perteneciendo al Yehudí y la prohibición de que labore en Shabbat sigue vigente. Si el gentil no regresó el animal el viernes, el Yehudí deberá dejar de ser su propietario del animal, sin la necesidad de comentarle a nadie, diciendo, tiene que declarar verbalmente estas palabras: mi animal deja de pertenecerme a mí, o mi animal lo adquiero al gentil. De este modo evadirá la prohibición de que su animal continúe laborando en Shabbat, siendo que no le pertenece. Posteriormente, en Motzai Shabbat, o sea, al terminar Shabbat, podrá recibir el animal del gentil sin la necesidad de avisarle que ya no le pertenece. Esto solo es entre el Yehudí, que declara esas palabras, no tiene que darle cuentas de eso al que le prestó el animal o al que le alquiló el animal. Si vive fuera de Israel y cuenta con animales en Israel, tiene permitido rentarlos el viernes al gentil que vive en Israel para que labore con ellos en Motzai Shabbat de Israel, aunque donde vive el Yehudí aún siga siendo Shabbat. Según algunas opiniones, si el gobernador gentil solicita un caballo del Yehudí para montarlo en Shabbat y de negárselo podría incitar su odio, se permite que adquiera el caballo al gentil desde el viernes y así facilitárselo para que lo monte en Shabbat, pues ya no le pertenece. No obstante, otras opiniones prohíben facilitarle el caballo al gentil para que lo monte en Shabbat de cualquier manera. Transportar. La obligación de no permitir que sus animales laboren en Shabbat aplica también respecto a la prohibición de no transportar por la vía pública común y en áreas públicas reducidas. Por ello, si el animal lleva encima algo que se considera transportar en Shabbat, se prohíbe que salga incluso a áreas públicas reducidas y con mayor razón a la vía pública, pues según muchas opiniones se considera vía pública también desde la perspectiva de la Torá. La obligación de no permitir que sus animales laboren en Shabbat aplica a partir de la puesta del sol del viernes o incluso antes, desde el momento en que recibió la santidad de Shabbat. Según algunas opiniones, si el animal salió por sí mismo a la vía pública en Shabbat con alguna carga sobre él, no es necesario que lo evite, pues el Yehudí no tiene ningún beneficio de ello. Sin embargo, según otras opiniones, deberá evitar que salga. En la práctica, en primera instancia, deberá evitar que salga. La obligación de no permitir que sus animales laboren en Shabbat aplica también cuando el animal pertenece también a un gentil como socio. Yom Tov. En cualquiera de los 2 días de Yom Tov aplica también la obligación de no permitir que sus animales laboren. Según algunas opiniones, la mujer también está obligada a no permitir que sus animales laboren en Shabbat, por ejemplo, evitando que salga a la vía pública con su montura. Esto se debe a que la Torá incluyó a las mujeres en la mitzvah de recordar al día de Shabbat, lo cual implica
que también deban respetar las mitzvot activas propias de Shabbat. Según otras opiniones, las mujeres solo están obligadas a recordar el día de Shabbat cuando comienza y cuando termina, mas no a cualquier otra mitzvah activa propia de Shabbat. En la práctica se determinó como las primeras opiniones, de modo que las mujeres también están obligadas a la mitzvah activa de no permitir que sus animales laboren en Shabbat al igual que los hombres, de modo que si su animal lleva alguna carga deberá evitar que salga a la vía pública o a área pública reducidas a partir del momento en que haya recibido la santidad de Shabbat, aunque aún no se haya puesto el sol. Se permite rentar viviendas con pago mensual o cobrando el traspaso a un yehudí que no respeta el día de Shabbat, pese a que horneará, cocinará, encenderá y apagará las luces en Shabbat. No obstante, es apropiado que el propietario condicione que no profanará Shabbat públicamente y de hacerlo revocará el contrato. De cualquier manera, si se trata de una tienda que se encuentra donde habitan Yehudim y el arrendatario abrirá sus puertas al público en Shabbat, siendo que el perjuicio es mayor, aunque existen modos de permitirlo, el que le preocupa el bienestar de su alma, que no se la rente. Se permite rentar viviendas al gentil, aunque haga uso de ella en Shabbat, como en cualquier otro día de la semana. Solo deberá retirar las mezuzot de los marcos de las puertas. No obstante, para evitar perjuicios a los vecinos, no es apropiado rentar viviendas a musulmanes en Israel. Se permite adquirir un edificio de oficinas, aunque algunas de ellas estarán rentadas a Yehudim que laboran en ellas en Shabbat, pues no se considera que provoca que pequen por su intermedio, pese a que continuarán laborando en Shabbat hasta que su contrato expire. Asimismo, no es necesario terminar con el contrato de renta cuando expire, si de hacerlo le provocaría pérdida monetaria. Si contrató un gentil para elaborar jabón o maquillaje pagando por su trabajo, tiene permitido fabricarlos incluso en Shabbat si lo hace en su propia casa del gentil. No obstante, si hace uso de maquinaria pesada y la gente sabe que labora para el Yehudí, no se permite, ya que atrae la atención de la gente y se considera que elabora públicamente. Por ello, es responsabilidad del Yehudí evitar que el gentil continúe laborando en Shabbat. De ser necesario, se permite fuera de Israel entregar correo urgente el viernes con destino a Israel para que el cartero gentil se ocupe de él en Shabbat, ya que el Yehudí no hizo el trato directo con el que llevará el correo, sino con el encargado. No obstante, si el cartero es Yehudí, no se permite. Se permite depositar cartas en el buzón de correo el viernes, aunque los gentiles lo vacíen y envíen las cartas en Shabbat. Salir de viaje en viernes. Se permite abordar un barco de vapor en el que el capitán y los marineros son gentiles, aunque continúe navegando en Shabbat y traspase los límites de la ciudad. Se permite abordar el barco en viernes solo si viaja para cumplir alguna mitzvah, como vivir en Israel, transportar consigo donaciones para yeshivot y centros de estudio de Torah. Además, no es preciso condicionar con el personal del barco de dejar de viajar en Shabbat, si está seguro de que no le harán caso. No obstante, esto aplica solo si se desconoce si hay 80 centímetros de profundidad por el mar donde navegará. Si el propósito de su viaje no es para cumplir una mitzvah, tiene permitido abordar el barco solo los días domingo, lunes y martes,
pues no se permite abordarlo estando a menos de 3 días de Shabbat. Respecto a los días miércoles, difieren las opiniones si se permite abordar el barco. Según algunas opiniones, viajar para sustentarse no se considera un viaje con fines de cumplir una mitzvah. Cabe reiterar que aunque en la actualidad las embarcaciones son más estables, la prohibición de abordarlos a menos de 3 días de Shabbat, cuando no se trata de una mitzvah, sigue vigente, salvo para aquellos que viajan en barco con frecuencia y no sufren en absoluto cuando lo hacen. Si el capitán y los marineros son Yehudim, no se permite viajar en su barco durante Shabbat, aunque lo aborde desde el domingo, ya que la tripulación se beneficia de sus labores. Además, en la actualidad no se corre ningún riesgo de vida por interrumpir la travesía durante Shabbat y se puede anclar el barco incluso a medio océano. No se permite abordar el barco en Shabbat aunque la tripulación y la mayoría de los viajeros sea gentil y la intención de su viaje sea para cumplir una mitzvah. Por ello, aunque el único Bet HaKnesset se encuentre del otro lado del río, tiene prohibido tomar una embarcación para rezar en él, aunque la embarcación sea operada por gentiles y de remos sin maquinaria alguna. No se permite viajar en avión durante Shabbat, aunque el capitán y la mayor parte de los pasajeros sean gentiles, aborde y despegue el avión el viernes, siendo que aterrizará en Shabbat. Si el avión despega el viernes y aterriza en Motzai Shabbat, algunas opiniones permiten abordarlo si la mayoría de los pasajeros son gentiles. Sin embargo, en la práctica deberá consultarse con una autorización rabínica. Si el avión traspasó los límites de la ciudad, transgrediendo así la prohibición de cruzar los límites de la ciudad en Shabbat, y aterrizó en Shabbat, no deberá bajar del mismo hasta que termine Shabbat. De no ser posible, tiene permitido entregar su pasaporte al oficial gentil para que lo selle y obtener así su permiso para ingresar al aeropuerto. No obstante, no deberá abandonar el aeropuerto. Asimismo, si el barco por el que navegaba llegó a tierra firme en Shabbat, no tiene permitido bajar del mismo hasta Motzai Shabbat. No obstante, si el barco continuará viajando a otros destinos, tiene permitido ingresar al puerto permaneciendo en él hasta Motzai Shabbat. No se permite viajar en tren eléctrico aunque el maquinista sea gentil y se detenga en cada estación todos los días. Además, no importa si viaja entre ciudades o dentro de la ciudad. Cierto es que el tren no se esfuerza más por llevar un pasajero más dentro. Sin embargo, se prohíbe por considerarse un desprecio al día de Shabbat y otros motivos. Un yehudí secular que vive fuera de Israel, lejos del Bet HaKnesset, y su único vínculo con el judaísmo es su visita al Bet HaKnesset en Shabbat, transportándose en un tren eléctrico manipulado por gentiles y que de cualquier manera se detiene en cada estación, de modo que si dejara de concurrir terminaría siendo él y su familia completamente laicos. Hasbe Shalom. En ocasiones no se le deberá reprender para poder así acercarlo a la Torá y al cumplimiento de las misbot en lugar de rechazarlo por completo. Esto es, si una persona con lo único judaísmo que puede cumplir es asistir a la sinagoga y vive lejos dentro de la ciudad, vive lejos, y el único transporte que tiene es el tren para llegar a la sinagoga en Shabbat, pues no es que se le permita, sino que no se le reprende por eso, porque es el único transporte y en cierta manera se le permite para que no se aleje por completo de la Torá, sino al contrario, acercarlo a la Torá. No es que se le permita, es que se le da
la oportunidad de hacer eso porque es lo único que puede hacer para asistir a la sinagoga. No obstante, si pregunta si es correcto lo que hace, no se le deberá permitir, específicamente si transporta su pasaje, y recomendarles conseguir en lo posible alojamiento cerca del Bet HaKnesset. Se le aconseja a ese yehudí que se pase a vivir más cerca de la sinagoga o rente un cuarto para que pueda pasar Shabbat en la sinagoga, para no transgredir Shabbat subiéndose a un tren o usando cualquier transporte eléctrico o cualquier transporte de pasaje. Entonces se le recomienda al yehudí ese que se pase a vivir más cerca de la sinagoga o rente un cuarto para que pueda estar en Shabbat sin ningún problema. No se permite poner en sitio a una ciudad para guerrear en su contra los días miércoles, jueves, viernes y Shabbat, aunque se trate de una guerra con fines de mitzvah. No obstante, en caso de peligro de vida, por ejemplo, que el enemigo se fortifique mientras tanto o que ataque de sorpresa, Haz v'Shalom, se permite comenzar a guerrear incluso en viernes. Una guerra ya iniciada se permite continuar incluso en Shabbat, aunque no sea con fines de mitzvah. Si el recién nacido enfermó y no fue posible hacerle el Brit Milá, la circuncisión, al octavo día de su nacimiento, no se permite efectuarlo en jueves o viernes, aunque haya sanado en estos días, y así se habitúa, pues podría ser necesario profanar Shabbat para sanarlo. En cambio, el Brit Milá deberá llevarse a cabo el domingo inmediato. No obstante, si la costumbre del lugar es de efectuar el Brit Milá incluso los días jueves o viernes, tienen permitido continuar con su costumbre acorde a las opiniones que así lo indican. Por otro lado, si se desconoce la costumbre del lugar respecto a efectuar el Brit Milá días jueves y viernes después del octavo día de haber nacido, deberá aplazarse hasta el domingo. Cabe mencionar que también existen opiniones entre los Ashkenazim que indican no efectuar el Brit Milá los días jueves y viernes, cuando no se llevó a cabo el octavo día de haber nacido. Todo lo anterior aplica también para hacer Brit Milá al converso, que no deberá llevarse a cabo los días jueves y viernes, para evitar el riesgo de tener que profanar Shabbat para sanarlo. Cabe reiterar que lo indicado en el inciso anterior aplica solo en caso de no haberse llevado a cabo el Brit Milá el octavo día de haber nacido. Cuando el nacimiento tuvo lugar en Shabbat, el Brit Milá deberá efectuarse en Shabbat de la próxima semana. Asimismo, si el octavo día de haber nacido sucede en Yom Tov, no deberá aplazarse el Brit Milá, sino llevarse a cabo en Yom Tov mismo. Se conoce como Ben Hashemashot a los 13 minutos y medio proporcionales a la duración del día, posteriores a la puesta del sol de cualquier día de la semana, y se desconoce si forman parte de la finalización del día anterior o son el comienzo de la noche. Por eso, cuando el nacimiento tuvo lugar en Ben Hashemashot, el Brit Milá deberá llevarse a cabo al día siguiente de la próxima semana. Por ejemplo, si nació un miércoles inmediatamente después de la puesta del sol, antes de haber transcurrido el periodo de tiempo de Ben Hashemashot, siendo que no es evidente si nació el miércoles o el jueves, el Brit Milá deberá llevarse a cabo el jueves de la siguiente semana. Además, en este caso no deberá aplazarse el Brit Milá hasta el domingo, ya que se considera la probabilidad de que haya nacido el jueves, siendo el jueves próximo el día indicado por la Torá para efectuar su Brit Milá, y evitar el riesgo de tener que profanar Shabbat
postergar una mitzvah de la Torá que puede cumplirse en su debido momento. Si nació un lunes en Ben Hashemashot y Rosh Hashanah, sucedió en martes y miércoles de la siguiente semana, no se permite llevar a cabo el Brit Milá el lunes, ya que existe la posibilidad que nació el martes, de modo que el lunes sería el séptimo día de haber nacido. Asimismo, no se permite llevar a cabo el Brit Milá el martes ni el miércoles por ser días de Yom Tov, y solo se permite hacer el Brit Milá en Yom Tov cuando se tiene la seguridad de ser el octavo día de haber nacido. Por ello, el Brit Milá deberá llevarse a cabo el jueves inmediato a Rosh Hashanah, aunque se corre el riesgo de tener que profanar Shabbat para sanarlo. De los incisos anteriores se deduce que se prohíbe llevar a cabo los jueves y viernes cualquier actividad que origine probabilidades de riesgo de vida y deba profanar Shabbat como consecuencia. Por ejemplo, operaciones no urgentes como extracción de amígdalas deberán postergarse sobre el comienzo de la semana, pues de hacerla el jueves o viernes y complicarse, deberá profanar Shabbat para salir del riesgo. No obstante, si el médico profesional labora solo los jueves y viernes, algunas opiniones permiten someterse incluso a operaciones no urgentes si no cuenta con otra alternativa. Cabe mencionar que aunque deliberadamente se haya operado incluso el viernes, si su vida peligra, se permite profanar Shabbat para salvarlo. Se permite someterse a operaciones urgentes y similares incluso los días jueves y viernes. Se prohíbe profanar parte del grupo de gentiles, se permite formar parte del grupo de gentiles que viajará por el desierto partiendo el día miércoles y jueves o viernes, si prevé que deberá profanar Shabbat. No obstante, tiene permitido formar parte del grupo si partirá el domingo, lunes o martes. De cualquier manera, si posteriormente se ve en la necesidad de profanar Shabbat por peligro de muerte, tiene permitido continuar su viaje con el grupo, aunque deliberadamente haya partido con el grupo el viernes. Si tiene previsto viajar y vivir si tiene previsto viajar a vivir a Israel y se le presentó la oportunidad de hacerlo, tiene permitido partir en una caravana incluso el viernes, pues se trata de una mitzvah. Solo deberá condicionar con ellos dejar de avanzar en Shabbat, y si posteriormente no respetaron lo acordado, tiene permitido continuar viajando con ellos aunque crucen los límites de la ciudad. Viernes. No se permite viajar 216 minutos los viernes ni en víspera de Yom Tov. No obstante, si avisó a su anfitrión que llegará y le prepararán comida y bebida, se permite comenzar su viaje incluso después de 4 horas de haber amanecido a otra ciudad y viajando por varias horas. En la actualidad, la gente viaja los viernes y víspera de Yom Tov sin dar aviso a su lugar de destino, pues la mayoría de la gente prepara mucha comida y bebida para Shabbat. Sin embargo, es apropiado avisar a su anfitrión, al que lo invitó, que llegará, para que prepare debidamente lo necesario también para él, y no sea la causa de evitar que disfruten de Shabbat o que corran el riesgo de profanarlo. Si no le es posible preparar comida para Shabbat en su lugar de origen, ni de avisar a su anfitrión de su llegada, tiene permitido viajar siempre y cuando llegue antes de la puesta del sol. Cabe mencionar que antes de salir de viaje siempre se debe preparar debidamente, considerando cualquier riesgo de inconvenientes no contemplados en el camino.
de modo que pueda llegar a su destino a tiempo y no incurrir ni siquiera en la inseguridad de profanar Shabbat o Yom Tov. El concepto de honrar a Shabbat implica tener apetito para tomar parte de la seudá que hará por la noche, el viernes en la noche. Por ello, no se permite comer el viernes en cantidades que no habitúa a hacer los demás días de la semana. Esto aplica desde la mañana del viernes. Además, aunque se permite comer el viernes en cantidades que habitúa a comer los demás días de la semana, incluso próximo a la puesta del sol, es mitzvah evitarlo después de transcurridas 9 horas desde el amanecer, si por comer no tendrá suficiente apetito para la seudá de la noche. Asimismo, incluso el que habitúa a comer en grande todos los días de la semana deberá evitarlo el viernes. Esto es para que tenga apetito para celebrar la seudá del viernes en la noche, que es la primera comida de Shabbat. Una seudat mitzvah que sucedió el viernes, como en honor a un Brit Milá o Pidyon Haben, se permite llevarla a cabo el viernes mismo, incluso después de la 10ª hora del día, y aunque se sirva comida en grandes cantidades, de modo que no se habitúa a comer así los demás días de la semana. No obstante, en lo posible es apropiado anticiparla antes de mediodía. Si cumplió la mitzvah de Pidyon Haben un día viernes después del 30º día del nacimiento de su primogénito, de todos modos se permite llevar a cabo la seudat mitzvah, incluso después de la 10ª hora desde que amaneció. No obstante, el que opta por celebrarlo ofreciendo solo pastel y dulces recibirá bendición. Banquete. Se permite llevar a cabo en viernes el banquete que se ofrece después de que el novio entregó el anillo de Kiddushin a la novia y el banquete posterior a la boda. Respecto al banquete de compromiso previo a la boda, donde cada parte se compromete a respetar su palabra, algunas opiniones prohíben celebrarlo el viernes, aunque la pareja se haya comprometido el viernes mismo, con mayor razón si se comprometió otro día. Otras opiniones lo permiten. En la práctica, el banquete de compromiso se considera seudat mitzvah y se permite celebrarlo el viernes. La costumbre de ofrecer aperitivos dulces después del compromiso se permite incluso en viernes, según todas las opiniones, que no se considera seudá. La gente devota ayuna cada viernes para tomar parte de la seudá de la noche de Shabbat con apetito. No obstante, según algunas opiniones, la Kabbalah no aprueba ayunar los viernes. El que el jueves por la tarde, en Minjá, asumió ayunar al día siguiente, viernes, por tratarse del día de fallecimiento de su padre, madre o similares, deberá ayunar el viernes y no deberá comer hasta después de la salida de las estrellas, aunque por ello resulte que estuvo ayunando en Shabbat. No obstante, si cuidando tomó la decisión de ayunar, condicionó verbalmente que lo hará solo hasta que la congregación termine de rezar Arbit de Shabbat, tiene permitido hacer Kiddush y comer después de rezar Arbit de Shabbat, aunque todavía no se haya puesto el sol. Cuando sucede el día 10 de Tebet, en viernes, se ayuna hasta la salida de las estrellas. Asimismo, el que ayuna a causa de un sueño que lo perturba deberá ayunar hasta la salida de las estrellas. Algunas opiniones prohíben disertar en honor al difunto después de mediodía del viernes, salvo en caso de tratarse de un jajam, cuando se traslada a su entierro. Otras opiniones lo permiten. En la práctica se deberá decidir acorde al momento y el lugar donde sucede. Preparación de la comida.
Se debe levantar temprano el viernes por la mañana para prepararse para Shabbat. Es apropiado adquirir lo necesario para Shabbat el viernes mismo, y no durante la semana, a menos que corra el riesgo de no conseguirlo el viernes. Aunque cuenta con varios sirvientes que lo atienden, esposa, hijos e hijas, que preparan lo necesario para Shabbat, debe procurar preparar personalmente cualquier cosa para Shabbat y así honrarlo, pues las misbot son superiores cuando se llevan a cabo personalmente que por medio de otros. Hashem borra los pecados con lo que transpira en los preparativos para Shabbat, y al igual como con las lágrimas. Por ello, no se debe desganar ante las molestias que presentan los preparativos para Shabbat. Es conveniente decir Lichbot Shabbat, en honor al Shabbat, ante cada artículo que adquiere, pues así honra Shabbat. Aunque haya terminado los preparativos para Shabbat el viernes temprano, es mitzvah que agregue algún otro preparativo próximo a la puesta del sol. Según algunas opiniones, lo apropiado es adquirir el viernes todo lo necesario para Shabbat, para que así reciba la santidad de Shabbat. No obstante, durante el invierno, siendo que los días son más cortos, si por dejar las compras para Shabbat hasta el viernes podría correr el riesgo de no encontrar todo lo que necesita, deberá adquirirlas desde el jueves. No se permite hacer las compras para Shabbat antes de rezar Shacharit. Sin embargo, si por postergarlo hasta después de rezar supone que quedarán artículos de menor calidad, se permite comprarlos incluso antes de rezar. Solo deberá decir el Shema previamente. Incluso los Talmidei Jajamim que dedican todo su tiempo al estudio de la Torah deben hacer un esfuerzo para preparar algo en honor al Shabbat, como comenta el Talmud, que Rab Hazá cortaba la verdura en trozos pequeños, Rabá y Rab Yosef cortaban leña, Rabbi Zerá encendía el fuego, Rab Nachman ordenaba su casa metiendo lo que precisaba para Shabbat y sacando los artículos que usaba entre semana. De ellos debe instruirse cada uno y no decir no me es digno, pues ese es el verdadero honor cuando se honra Shabbat. Por ello es apropiado que cada uno reduzca un poco de su tiempo de estudio cada viernes y se dedique a los preparativos de Shabbat. No obstante, si otras personas lo harán por él, no es necesario que deje de estudiar, siendo suficiente con que prepare algo mínimo. Los Talmidei Jajamim tienen permitido llevar a cabo los preparativos de Shabbat y construir la Sukkah en público, pues no se considera que se desprecia de este modo ante los demás, siendo que se denota que lo hace en honor a Hashem. Es mitzvah probar los viernes de los alimentos preparados para Shabbat para apreciar si están listos y así poder disfrutarlos en Shabbat en su mejor estado. Lo anterior se alude indirectamente en lo que nuestros sabios afirman, que los que prueban la vida ameritarán. Además, todo el que prueba de la comida de Shabbat los viernes le prolongarán sus días y años de vida. Es apropiado probar cada alimento destinado para Shabbat, incrementando la cantidad de carne, vino y alimentos dulces tanto como pueda. Como se indicó anteriormente, en primera instancia, lo apropiado es adquirir el viernes todo lo necesario para Shabbat y no en días anteriores. Además, se dice Lichbot Shabbat, en honor al Shabbat, ante cada artículo que adquiere, pues así recibe la santidad de Shabbat ese artículo, pues lo que uno dice tiene efecto. Si concluyó todos los preparativos para Shabbat desde el jueves,
tiene permitido dedicarse a estudiar Torah todo el viernes sin ningún inconveniente. No obstante, el Pasuj hace referencia al viernes como el día en que se prepara para Shabbat, por lo que la esencia de la mitzvah de prepararse para Shabbat debe cumplirse los viernes. Por ello, el que terminó de hacer todos los preparativos el jueves no cumplió con dicha mitzvah como debe ser. Labores el viernes por la tarde. Está prohibido laborar los viernes y en víspera de Yom Tov a partir de la 9ª hora y media desde el amanecer, que equivale a 2 horas y media antes de la puesta del sol, para que pueda ocuparse de los preparativos de Shabbat. Por ello, el que labora en estos horarios no verá bendición alguna de lo que haya hecho, y aunque temporalmente rinda frutos su trabajo, lo perderá por otro lado. El horario anterior debe calcularse en horas proporcionales a la duración del día y solo aplica a labores estables. Por ello, se permite llevar a cabo labores ordinarios como escribir una carta a un amigo, coser un botón a la prenda, reparar y coser la ropa propia, incluso si es ropa nueva y similares. El escriba no tiene permitido continuar su labor de escribir un Sefer Torah, Tefilín o Mezuzá en el horario antedicho, salvo en caso de precisar del dinero para las compras de Shabbat. Si fue encontrado un error en la escritura del Sefer Torah que se leerá en Shabbat, se permite corregirlo incluso el viernes después del horario antedicho. Se permite escribir los viernes asuntos de Torah mientras la estudia para beneficio de su estudio mismo hasta antes de la puesta del sol, ya sea a mano, a máquina de escribir o computadora, ya que es parte de su estudio. Además, si por no escribir no estudiará, con mayor razón que se permite. Según algunas opiniones, la prohibición de laborar los viernes aplica también a la compra y venta de productos. Sin embargo, la costumbre es como los que lo aprueban, por lo que se permite comprar y vender los viernes hasta el horario del encendido de las velas, 20 minutos antes de la puesta del sol. De cualquier manera, deberán cerrar sus negocios con suficiente tiempo antes de la puesta del sol para poder llegar a su casa y prepararse para Shabbat. Si por dejar de hacer alguna labor el viernes sufrirá perjuicios, tiene permitido llevarlas a cabo hasta antes de la puesta del sol. Si se entiende por perjuicio cuando la pérdida afecta a la inversión misma. Asimismo, toda labor que denota que se hace en honor a Shabbat se permite hacer incluso con un profesional y después de haber transcurrido 9 horas y media desde el amanecer, como reparar una falla en la instalación eléctrica de la luz en su hogar, o se averió la parrilla eléctrica donde permanecerán los guisados de Shabbat. Se permite lavar el piso de la casa o de las escaleras del edificio en honor a Shabbat, incluso contratando a un yehudí para ello, y lo hará después de mediodía del viernes, si considera que terminará a tiempo para regresar a su casa y prepararse para Shabbat. Es apropiado cortarse el pelo el viernes en honor a Shabbat. Se permite cortar el pelo después de mediodía del viernes, incluso si el peluquero es yehudí y le paga por su servicio. Además, incluso según la Kabbalah, se permite, pues solo en caso de aún no haber rezado minjá deberá evitarlo, si procede como las opiniones que lo prohíben. Por ello, el que se corta el pelo antes de rezar minjá, acorde a las opiniones que lo permiten, no hay motivo para que evite hacerlo los viernes, aunque no haya rezado minjá todavía. Cabe reiterar
que no existe motivo alguno para evitar cortarse el pelo los viernes, ni siquiera para los devotos, y así es la costumbre. La costumbre es de permitir bañarse los viernes, incluso faltando solo media hora antes de rezar minjá, acorde a las opiniones que lo permiten. Solo se deberá tener extrema precaución de no incurrir en el riesgo de profanar Shabbat. Por ello es importante que termine de bañarse lo más temprano posible. Algunos permiten encender la lavadora los viernes incluso después de haber transcurrido 9 horas y media desde el amanecer, ya que el lavado de ropa continúa haciéndose automáticamente y no se considera que elabora personalmente, especialmente durante el invierno, que si dejaría el lavado hasta el domingo le llevará mucho tiempo su secado. Labores que continúan en Shabbat. Se permite comenzar labores el viernes y víspera de Yom Tov, incluso estando próximo a la puesta del sol, aunque dicha labor concluye por sí misma en Shabbat y Yom Tov, ya que la prohibición de laborar aplica solo en Shabbat y Yom Tov mismo. Esto anterior aplica aunque la labor genera ruido durante Shabbat y Yom Tov. Asimismo, se permite beneficiar de las labores que se llevan a cabo por sí mismas durante Shabbat y Yom Tov. Por ejemplo, abrir el paso del agua sobre su jardín el viernes para que continúe regándolo durante Shabbat. Algunas opiniones permiten hacer uso de temporalizadores para activar en Shabbat los rociadores de agua para el regado del jardín, mientras que otras opiniones lo prohíben. Por ello, aunque en la práctica se permite, es conveniente ubicar en la puerta del jardín un letrero que indique que los rociadores son activados automáticamente mediante un temporalizador programado desde el viernes. Cabe reiterar que en la práctica, aunque no ubique dicho letrero, se permite programar temporalizadores para que operen en Shabbat. Se permite colocar el viernes ollas con comida cruda por completo sobre el fuego directo para que se cocine durante Shabbat. Se permite encender velas el viernes para que continúen encendidas durante Shabbat. Se permite colocar trigo en el molino de agua el viernes, incluso próximo a la puesta del sol, para que lo triture por sí mismo durante Shabbat. Sin embargo, el que agrega trigo al molino durante Shabbat lo profana, pues transgrede la prohibición de la Torá de triturar. Se permite colocar la ropa en la lavadora el viernes y encenderla incluso próximo a la puesta del sol para que se lave durante Shabbat y deje de operar automáticamente, pues aunque genera ruido, no es de considerar que la gente suponga que fue activada en Shabbat mismo por el Yehudí. Esto aplica especialmente para los miembros del ejército que llegan a sus casas para descansar el viernes cerca de la puesta del sol y deben estar de regreso a su base tan pronto termine Shabbat, extrayendo su ropa de la lavadora en Motzai Shabbat. Cabe mencionar que los Ashkenazim no permiten lo anterior por el ruido que genera la lavadora durante Shabbat. Sin embargo, de ser necesario, como en caso de los miembros del ejército, también los Ashkenazim tienen permitido hacerlo. Se permite programar el viernes los temporalizadores para encender y apagar las luces de la casa durante Shabbat, ya sean mecánicos o eléctricos. Si sucedió Yom Tov el viernes, se permite programar los temporalizadores mecánicos para que enciendan y apaguen las luces de la casa durante Shabbat. No se permite asociar el temporalizador a la luz en Shabbat, aunque sea mecánico. Esta prohibición aplica aunque solo asocie el temporalizador a la luz solo provisoriamente y falte mucho tiempo para que encienda o apague la luz.
Si programó el temporalizador mecánico el viernes para que apague la luz automáticamente en la noche de Shabbat y a determinada hora, y en la noche de Shabbat decidió postergarlo, se permite mover las manecillas del reloj del temporalizador para retrasar su funcionamiento. Lo anterior aplica solo si el reloj del temporalizador continúa funcionando mientras mueve sus manecillas. Por otro lado, si mientras ajusta las manecillas del funcionamiento del reloj se detiene, no se permite ajustarlo, salvo en caso de necesidad mayor. Es apropiado evitar adelantar el apagado de la luz del temporalizador en Shabbat, ya que nuestros sabios prohibieron promover el apagado de la luz. No obstante, se permite en caso de haber un enfermo en la habitación, aunque no corra peligro de vida. Si la luz le incomoda de modo que no puede quedarse dormido, teniendo precaución de no aproximar en demasía el tiempo de apagado, pues podría apagarlo al acto. Cabe mencionar que el que adelanta el apagado del temporalizador en Shabbat sin haber un enfermo en la habitación tienen permitido hacerlo, pues algunas opiniones lo permiten, teniendo precaución de no aproximar en demasía el tiempo de apagado como se indicó. Cuando la luz está apagada, no se permite modificar el reloj del temporalizador para que lo encienda antes del horario en que está programado, salvo para el cumplimiento de alguna mitzvah, como para poder estudiar Torah y similares. Todo lo anterior aplica también para modificar la hora del temporalizador mecánico conectado a la corriente eléctrica que controla el reloj despertador que tiene conectado. Si el reloj despertador es eléctrico, es apropiado que diga el viernes que lo modificará en Shabbat de ser necesario. De este modo no será motzé. Cuando la luz está apagada y quiere evitar que el temporalizador la encienda, se permite apagar el temporalizador de la luz, ya que no se considera que promueve su apagado, siendo que cuando lo hace está apagada. Cabe aclarar que aunque el temporalizador y el interruptor de la luz deberían ser motzé, en los casos anteriores se permite manipularlos acorde a las opiniones que aseveran que la prohibición de motzé no aplica para inmuebles, solo si mencionó antes de Shabbat que los manipulará en Shabbat, siendo suficiente con decirlo una vez al año. Si la mayoría de los habitantes de la ciudad son gentiles, se permite dejar encendida la grabadora del teléfono o buzón de voz una hora o al menos unos cuantos minutos antes de Shabbat, para dar seguimiento a la gente que se comunique en Shabbat y deje su mensaje, ya sea que labora con médico, comerciante o similares. Lo anterior aplica aunque algunos Yehudim laicos se comuniquen en Shabbat y dejen su mensaje. No obstante, si la mayoría de los habitantes de la ciudad son Yehudim, se prohíbe, pues se considera como si les facilitara profanar Shabbat de este modo. Si la mayoría de los habitantes de la ciudad son Yehudim, no se permite dejar funcionando sus máquinas dispensadoras durante Shabbat para que la gente adquiera bebidas, alimentos o similares. Así evitará que los Yehudim profanen Shabbat. No obstante, si la mayoría de los habitantes son gentiles, la máquina no está ubicada en propiedad del Yehudí y la gente no sabe que le pertenece a un Yehudí, algunas opiniones permiten dejarla funcionando durante Shabbat. No se permite escuchar música o noticias de la radio en Shabbat, aunque haya sido encendido mediante un temporalizador programado desde el viernes y difunda que fue encendida automáticamente. Lo anterior aplica aunque
la emisora de radio sea operada por gentiles, ya que manifiesta menosprecio al día de Shabbat y otros motivos. Asimismo, no se permite programar el temporalizador para que encienda algún reproductor de música durante Shabbat, ya que manifiesta menosprecio al día de Shabbat y otros motivos. En Israel, siendo que las emisoras de radio son operadas por Yehudim, el que la escucha transgrede la prohibición de tener beneficio de labores llevadas a cabo en Shabbat. Por ello, si su vecino laico escucha las noticias por la radio en Shabbat, tiene prohibido prestar atención. Asimismo, si ejerce como recluta en el ejército y su compañero de cuarto laico enciende la radio en Shabbat para escuchar las noticias o música, aunque no está obligado a retirarse, debe buscar algunas distracciones como leer libros de Torah para no complacerse de la emisora. No se permite programar el temporalizador para que encienda el televisor en Shabbat y poder así ver las noticias o similares, ya que el estudio televisivo es operado por Yehudim e involucra muchas labores prohibidas de hacer en Shabbat. Asimismo, si el televisor fue encendido en Shabbat por el temporalizador, está prohibido verlo, ya que estaría beneficiándose de labores llevadas a cabo en Shabbat por Yehudim que profanan Shabbat. Cabe mencionar que de cualquier manera todo el que teme a Hashem debe abstenerse de ver televisión incluso entre semana, ni siquiera por un momento, pues las imágenes que producen son indecorosas, desprecian a los que se dedican al estudio de la Torah e induce falsas doctrinas en el hogar yehudí. Por ello, el que la ve se considera como si tomara parte de un conjunto de bufones, y el tiempo que se pierde cuando podría invertirlo estudiando Torah es inmenso. Además, introducir el aparato de televisión a casa equivale en sí a un completo pecado, por varios motivos, como no introducirás abominaciones a tu hogar, y no establezcas en tu hogar falsedad, entre otros. Es por eso que incluso fuera de Israel no se permite programar el temporalizador para que encienda la televisión en Shabbat, aunque los programas televisivos son producidos por gentiles. No se permite dejar encendido el altavoz para utilizarlo en Shabbat, pues transgrede la prohibición de encender y apagar en Shabbat. La prohibición anterior aplica también cuando el altavoz se enciende automáticamente en Shabbat mediante un temporalizador y es utilizado para fines de mitzvah, como en un Ben HaKnesset amplio donde la concurrencia no escucha al oficiante durante el rezo o la lectura de la Torah. No se permite programar el temporalizador para que encienda una grabadora de sonido durante Shabbat y así grabar lo que cuenta en Shabbat, o alguna conferencia, pues origina que la voz se grabe en el medio de grabación, con mayor razón que se prohíbe si la grabadora enciende luces cuando percibe sonidos, pues transgrede también por encender en Shabbat. Es apropiado que los oficiantes y cantantes que graban y difunden sus grabaciones que tomen precauciones para que los Yehudim laicos no adquieran sus productos, pues podrían reproducirlos en público en Shabbat y Yom Tov. De cualquier manera, se permite grabar canciones con fines de lucro para vender sus grabaciones al público, siendo conveniente imprimir en la grabación que no deberá escucharse en Shabbat. Se permite programar el reloj despertador el viernes para que suene en Shabbat. Si el reloj despertador se activa en Shabbat y funciona con baterías, es muy recomendable no silenciarlo. No obstante, si el reloj es mecánico, se permite presionar en Shabbat el botón que lo silencia.
Asimismo, si el botón silenciador está activo, se permite liberarlo en Shabbat para que suene a la hora que fue programado. También se permite dar cuerda a la alarma si olvidó hacerlo el viernes. Es mitzvah para las bolsas de la ropa que lleva puesta cada viernes poco antes de la puesta del sol es una mitzvah palpar las bolsas de la ropa que lleva puesta cada viernes poco antes de la puesta del sol para evitar el riesgo de transportarla en la vía pública en Shabbat o manipular mutzeh. Esta se lleva a cabo cuando uno se pone las ropas de Shabbat o al otro día de Shabbat. Es una mitzvah de revisar las bolsas, por ejemplo el hombre del saco y el pantalón, revisar las bolsas que no lleve uno nada, alguna pluma, alguna cosa que se pueda considerar como transportar en Shabbat, porque está prohibido. Hasta aquí llegamos.